Gracias, muy amable. Y todos nos hemos ido dando cuenta de varias cosas. La primera, que el libro del Apocalipsis es un libro amigable, que es un libro que sí podemos estudiar. Vuelvo y le digo, no se preocupe de tantos detalles de fechas y de dónde termina y comienza un acontecimiento o a qué representa tal cosa. Eso es importante. Y la misma Biblia nos va dando símbolos para poder saberlo. Pero lo importante es la esencia del mensaje para mí. Cristo en la iglesia y yo en esa iglesia. Y lo segundo, hemos ido descubriendo que el héroe de todo esto es Jesús en un libro maravilloso que se llama La Revelación, Revelation, el Apocalipsis. Para el tema de hoy les voy a pedir que tengan lápiz y papel y que me ayuden a orar. Mientras yo voy hablando, muchos de los que están escuchando de vez en cuando deténgase, haga una corta oración, porque lo que vamos a comentar esta noche es muy, muy importante en el lineamiento que el cielo puso para entender esto de la última iglesia. Porque ustedes se dieron cuenta que en Apocalipsis 3 terminamos las 7 iglesias y la última se llama la Odisea. Bueno, hoy vamos a descubrir cuál es la Odisea hoy en día. Oremos. Padre lindo, enormemente y con agradecimiento agradecemos y pedimos que nos des tu Santo Espíritu. Permítenos ser muy exactos en la palabra, no sesgar nada, ceñirnos a la ruta bíblica y que esta noche podamos convencernos de cuál es la iglesia 7, cuál es la Odisea hoy en día. En el nombre de Jesús, amén. El capítulo 10 tiene una particularidad muy interesante. Un ángel poderoso viene a dar un mensaje y yo lo llamo una iglesia profética, marcados para una misión, o no se suben el tren equivocado. Y digo una iglesia profética por algo muy sencillo. Profetizar es varias cosas en la Biblia. Es predicar, o sea, anunciar lo que mandó decir Dios. Es amonestar cuando uno está mal en la relación con Dios, pero también tiene que ver con anticiparse al futuro. Dios lo que hizo fue, en el año 100, en que le da a Juan el Apocalipsis, le muestra sencillamente cuál sería la iglesia de la Odisea. Se anticipó al futuro. Por eso el tema se llama una iglesia profética. Ahora, vamos a dividirnos por partes. Miremos lo siguiente en la diapositiva para que vayamos entrando. La estructura del mensaje es muy importante que la veamos porque esta estructura es la que nos va a servir en el resto del recorrido. Aparece un ángel fuerte del versículo 1 al versículo 4 y ese ángel viene a dar un mensaje. El mensaje está entre el versículo 5 y el versículo 7. Hace un anuncio y él dice, el tiempo no será más. Junto con no será más, le da una orden a Juan, cómase este librito en diminutivo que yo tengo en la mano. Comerse ese librito da como resultado en el versículo 9 y 10 una experiencia dulce y una experiencia amarga. Cuando ya están amargados, a los que pasaron por la amargura, se les da una orden, vayan y prediquen el evangelio al mundo. Pero se le dice específicamente qué tipo de mensaje va a dar y pasa hasta el 11.1. Mide el santuario, quiere decir que el evangelio que tiene que predicar esa iglesia que pasa por ese chasco o ese grupo que pasa por esa experiencia amarga es algo que tiene que ver con el santuario. Vamos a leerlo. Voy a leer del versículo 1 hasta el versículo número 6 para analizar la primera parte. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arcoíris sobre su cabeza y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Clamó a gran voz como ruge un león y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que decía, sella, ojo con esta palabra, él va a escribir algo y le dice que lo selle, que no lo escriba, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería
más. Vayamos a la siguiente diapositiva. Quiero que estructuremos ahora el mensaje de la siguiente manera. Vamos a ir recorriendo, vamos a avanzar por favor en la diapositiva y vamos a avanzar. Primero dice que hay un ángel fuerte. Ese ángel fuerte tiene algunas características. Me llamó la atención que ese ángel fuerte tiene el arco iris sobre su cabeza y su rostro es como el sol. Saben que esta es una definición que solo le pertenece a Dios y a Cristo. O sea que ese ángel fuerte es Cristo. Vayamos primero a Apocalipsis 1:14. Apocalipsis capítulo 1, versículo número 14. Cuando Juan está viendo a Cristo, que lo estudiamos la primera noche, dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego. Pase al número 16. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol. ¿Quién tenía el rostro como el sol? En Apocalipsis 1:14, Cristo. Y cuando aparece el arco iris, vamos a Ezequiel capítulo número 1 y versículo 27 y 28. Es interesante que el arco iris y el rostro como el sol es una definición que le pertenece a Dios. O sea que este ángel no es un ángel común y corriente, es el mismo Dios. Y en Apocalipsis 1:14 vimos que es Cristo. Esto es muy importante. Apocalipsis 1, 27 y 28. Bueno, mire que está viendo la misma visión, pero la está viendo Ezequiel. Desde el 27, vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego, los mismos términos de Apocalipsis 1:14, desde sus lomos para arriba y para abajo como fuego. Versículo 28. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el resplandor alrededor de este personaje. ¿Quién es este personaje? Versículo 28. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, y cuando yo vi, me postré sobre mi rostro y oí una voz que me hablaba. El ángel que viene a hablar es Cristo. Ahora, ¿por qué no mandó el mensaje con otro ángel, con un mensajero? Porque lo que va a venir a decir en Apocalipsis 10 es tan importante que viene él. Ahora, ¿qué es el librito abierto? Sigamos abriendo la diapositiva. Él tiene un librito pequeño en la mano. ¿Cómo sabemos eso? Eso está en el versículo número 9. 10:8. La voz que oyó del cielo habló otra vez conmigo. Ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel. El ángel, que es Cristo, tiene un librito abierto. La palabra librito es Biblia Pidión, que es un libro pequeño, diferente a Biblión. Es decir, que este es un libro pequeño que hace parte de una colección de otros libros. Ahorita lo vamos a ver. El hecho de que ponga su pie sobre la tierra y sobre el mar significa que este juramento que va a hacer es universal, le compete a todo el mundo. ¿Y cuál es ese juramento? Noten que el juramento tiene que ver con los 2 elementos más importantes y solo lo puede jurar Dios, porque dice que ese ángel juró por el que vive por los siglos de los siglos, es decir, su eternidad, y que creó el cielo, su poder creador. Ratificamos, únicamente Dios puede hacer un juramento sobre estos 2 grandes atributos y que es un juramento universal. Ahora continuemos. Viene ahora algo muy interesante. El mensaje del ángel es que el tiempo no sería más. Esto puede significar varias cosas. O que llegó el tiempo del fin, o que se acabaron las profecías con respecto a tiempo, o que se acabaron los tiempos. Cualquiera nos sirve, porque la última profecía con respecto a años o a tiempos es la profecía de los 2300 días. Pero quedémonos con llegó el tiempo del fin. Nos dice cuándo es que comienza ese tiempo del fin. Versículo número 7. En los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Miren esto. Quiere decir que si él dice el tiempo en el que iba a suceder, dice, esto va a suceder cerca de mi venida. ¿Por qué? Porque resulta que la 7ª trompeta es de la segunda venida. Usted encuentra eso claramente especificado. Ya les digo dónde van a buscarse Apocalipsis capítulo número
11 del 15 al 19. Anótelo ahí porque usted no puede comer entero. Usted después va a repasar. La séptima trompeta tiene que ver con la segunda venida de Jesús. Pero él dice, esto que les voy a decir del tiempo del fin y que un misterio se va a aclarar, va a ocurrir cerca de la segunda venida, cuando el ángel número 7 comience a tocar la trompeta. Es decir, que eso sucedería en nuestros días. El tiempo del fin sucedería cuando un mensaje se aclare y el séptimo ángel comience a tocar la trompeta. Ahora es importante veamos qué es un misterio. Miren lo que dice la diapositiva. Busquemos Marcos 4:11 para que ustedes vean qué es misterio. Misterio es algo que yo no puedo saber y que alguien más sabe, pero que en realidad sí existe. Marcos capítulo 4, versículo número 11. Cristo le da una palabra, le da un significado a la palabra misterio. Marcos 4:11. Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de los cielos, mas a los que están afuera por parábolas. O sea que el misterio tiene que ver con el reino de los cielos y el reino de los cielos tiene que ver con la segunda venida. Ahora vamos a Efesios 6:19 para que terminemos de aclarar. Efesios capítulo 6, versículo número 19. Ahora Pablo lo aclara muchísimo más. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Vale, tiene que ver con algo del misterio del Evangelio. O sea que el misterio no es otra cosa que algo muy importante del Evangelio que nosotros necesitamos saber para el tiempo del fin. Ahora, necesitamos ahora hacer la conexión entre el librito que tiene el ángel, el misterio que se va a resolver y qué es lo que va a pasar. Porque el versículo 7 dijo, en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, es decir, se dará a conocer, terminará ese misterio, algo va a llegar a su fin. Pues déjenme decirles que hay algo interesante en la palabra, el misterio que se tiene que aclarar. Un misterio que se tiene que aclarar es algo que no quedó claro y que se aclararía en el tiempo del fin. ¿Por qué en el tiempo del fin? Porque el ángel dijo, el tiempo ya no es más, se acabó el tiempo y cuando llegue el tiempo del fin, el misterio que quedó sin aclarar se va a consumar, se va a saber. Ahora la pregunta es, ¿en qué parte de la Biblia algo quedó sin entender que tiene que entenderse en el tiempo del fin? Es muy sencillo, vayamos a Daniel, capítulo número 7, perdón, Daniel 8, versículo 14, Daniel 8:14. Miren, anoten todos estos versículos y usted los va a repasar, porque la Biblia se interpreta a sí misma. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Bueno, Daniel quedó muy confundido, porque resulta que Daniel sabía que el año 70 del cautiverio estaba por llegar y ellos regresarían a Jerusalén, donde había estado el santuario terrenal. Así que Daniel dijo, dentro de 2300 años volveremos a purificar nuestro santuario. Y Daniel quedó confundido y no entendió lo que se le decía. Pero les voy a confirmar que 3 veces el ángel le dijo que era para el tiempo del fin, que esto no era para el tiempo de Daniel. Esta profecía se cumpliría y se terminaría la purificación del santuario en el tiempo del fin. Ahora, ustedes están notando que lo que no entendió Daniel, ahorita lo vamos a ver por qué no lo entendió, el ángel del capítulo número 10 dice, ese misterio que quedó sin entender se entenderá en el tiempo del fin. Noten lo siguiente, Daniel 10:17. Voy a leer desde la mitad del versículo. Entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. ¿Cuál visión? La de los 1300 días. Se lo dijo una vez. Se lo va a decir la segunda vez en el 19. Y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Van 2. Y Daniel volvía y el ángel lo veía perplejo y se lo repite por tercera vez. Versículo 26. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. Tú guarda la visión, porque es para muchos días. Oye,
Y la prueba de que Daniel quedó confundido y no entendió esta profecía está en el versículo número 21 de Daniel 8. Yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey. Pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Volvamos al formato que estamos viendo. Daniel ve una visión de 2300 días que no entiende, y el ángel 3 veces le dijo, esta visión es para el tiempo del fin. En Daniel 10 aparece un ángel diciendo, llegó el tiempo del fin, y cuando llegue ese tiempo del fin, que es cuando el séptimo ángel comienza a tocar la trompeta, el misterio se va a aclarar. ¿Cuál es ese misterio? Tiene que ver con los 2300 días, pero alguien me dijo, a ver, Daniel, más pruebas para hacer la conexión. Aquí están las pruebas. El ángel le da una orden a Juan, voy a Apocalipsis 10, que se coma ese librito. ¿Qué es comerse un libro? Hoy todavía le dicen a los estudiosos come libro. Aquí entre nos tengo un hijo que no le veo ni el polvo leyendo libros. La cantidad de libros que ese muchacho se lee en varios idiomas al año es abrumadora. Yo no le llego a los tobillos, le decimos come libro. Bueno, Jeremías 15:16, que comerse un libro es estudiarlo. Tu palabra fue a mi boca como miel. Ahora, ¿cuál es ese librito? Miren esta prueba. Hay un libro en la Biblia que quedó sellado y que se abriría en el tiempo del fin. Y, oh sorpresa, tiene que ver con el libro de Daniel. Esto lo tenemos que confirmar. Ahora miren que llevamos dos evidencias. El ángel dijo, en el tiempo del fin, el misterio de Dios que quedó sin entender, se va a entender. Y usted va a Daniel 8, y en Daniel 8 dice las 2300 tardes y mañanas, es decir, la profecía que tiene que ver con la purificación del santuario celestial, será para el tiempo del fin. Y Daniel dijo, no entendí. Y el ángel le dijo, no se preocupe, no entiende, porque eso no es para su tiempo, eso es para el tiempo del fin. Ahora, ¿qué se dice del libro de Daniel? Daniel capítulo 12, versículo 4. Tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Quiere decir que el libro de Daniel se iba a sellar. No se iba a decir más nada. Era suficiente lo que se había dicho y se volvería a abrir en el tiempo del fin. Daniel era como yo, demasiado rápido en las cosas y no escuchaba bien. Y fue a seguir escribiendo, y el ángel le dice otra vez en el versículo 9, anda, Daniel, sella, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Ahora noten lo siguiente. El ángel alza la mano, ¿verdad? Tiene un librito y dice, llegó el tiempo del fin y tengo un librito abierto en la mano. Y cuando llegue el tiempo del fin, un misterio se va a aclarar. Y tiene que ver con este libro, porque este libro es sellado. Y si llegó el tiempo del fin, significa que el libro de Daniel tiene que volver a ser abierto. ¿Qué significa que el libro de Daniel sea abierto otra vez? Pues sencillo, que lo que no se había entendido en el libro de Daniel, cuando llegue el tiempo del fin, se iba a entender. ¿Cuál es el asunto aquí? Cuando se da la profecía de los 2300 años, que tiene que ver con la purificación del santuario, esa profecía termina en 1844. Pero en el año 1833 cayeron las estrellas y eso comenzó a llamar la atención de mucha gente. Y un hombre llamado Guillermo Miller comenzó a estudiar la Biblia y dijo, yo no voy a seguir de un versículo a otro hasta que no entienda cada versículo. Y en Daniel 8:14 se frenó. Hasta 2300 tardes y mañanas o años y el santuario será purificado. Y entonces a Guillermo Miller le pasó igual que a Daniel. Bueno, creyó que el santuario era la tierra y la purificación del santuario creyó que era la segunda venida de Jesús. Ahora, ¿cómo es posible que a alguien le pase esto? Pues es normal. Los discípulos el viernes que crucificaron a Cristo y lo enterraron ese viernes por la tarde, antes de comenzar el sábado, quedaron chasqueados, tuvieron un tremendo chasco. Pero muchas veces Cristo le dijo, voy a morir de manos de los sacerdotes y al tercer día voy a resucitar. No lo escucharon, no lo entendieron. Y el chasco se les terminó el domingo cuando llegó la resurrección. Así que en la Biblia hay muchos chascos. Bueno, déjenme decir lo siguiente, si vamos a la diapositiva, no sé si haya algo más que se me haya quedado antes de que empiece a hacer esta aplicación. Avancemos en la diapositiva para saber si estoy en lo cierto. Correcto. Entonces, cuando Juan se come el librito,
Dice el versículo número 9. Fui al ángel, estoy en Apocalipsis 10, fui al ángel diciéndole que me diera el librito. ¿Cuál librito? Ya sabemos que es el libro de Daniel. Y me dijo, toma y cómelo. Ya sabemos que comerlo es estudiarlo. Toma y cómelo. Te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca, como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Juan está sirviendo de un símbolo de algo que ocurriría en la realidad hacia el tiempo del fin. Comerse el libro de Daniel haría que la gente encontrara muy buenas noticias, pero esas buenas noticias amargarían su vientre. ¿Ok? Vamos a ir sacando las imágenes. Dos experiencias, una buena y otra mala. Ahora el ángel es como si le preguntara a Juan, Juan, ya está bien amargado. Ahora, a los amargados les voy a dar una orden. Adelante. Versículo 11. Él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Se acuerdan que al principio del tema les dije que profetizar era anunciar el evangelio, regañar al que tiene el problema del pecado, amonestarlo, y tercero, anunciar el futuro? Bueno, quiere decir que las personas que se comieran el libro de Daniel estudiándolo y tuvieran una experiencia buena, dulce, y se les convertía en algo malo, amargo, chasqueante, bueno, ahora a ustedes, a los chasqueados, los mando a hacer una obra. Vayan y prediquen en todo el mundo, porque él dice muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Ahora, si encontramos quién pasó por esa experiencia, encontramos quién es la Odisea. Y la historia es muy sencilla. La historia es muy sencilla. Miller comenzó a estudiar con otros amigos la profecía y descubrieron, falsamente, se equivocaron, que el libro de Daniel anunciaba que Cristo vendría el 22 de octubre de 1844. ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! Y predicaron y hubo un despertar en los Estados Unidos increíble, increíble. Las tabernas se convertían en iglesias, los teatros que llenaban para la ópera y para muchas obras de teatro, se llenaron de gente y empezaron a predicar, Cristo viene, vendieron sus propiedades. Un pastor es llamado a predicar, a bautizar 8 días antes de la venida de Cristo. Y él tiene fiebre. Y le dicen, mire, bautícenos porque Cristo viene. Abren un hoyo en el hielo, bautiza a la gente, sale con fiebre y se muere. Y le dicen a la esposa, no se preocupe, la otra semana su esposo va a resucitar porque viene Cristo. 22 de octubre de 1844 sufrieron un chasco terrible. Se llama el Gran Chasco. ¿Y por qué sufrieron un chasco? Yo digo, la primera parte del chasco es porque interpretaron mal las escrituras, pero nada más piense en esto. Si se hubieran puesto a predicar que Cristo el 22 de octubre de 1844 pasaba del lugar santo al lugar santísimo, que era cierto, ¿qué impacto hubiera tenido eso en las personas? Muy poco. ¿Y a qué pasa? ¿Y qué tiene que pase del lugar santo al lugar santísimo? Pero que le digan a millones de personas que Cristo viene ese día. Eso fue una bomba de noticias. Dios no les pidió que se equivocaran ni les mandó que se equivocaran. Lo que hizo Dios fue, en el tiempo de Juan, anticipar algo que le sucedería al pueblo que le iba a encargar la última predicación. Yo siempre estudié en colegios católicos y yo cometí el error en clase con el profesor de ética, que era un sacerdote. Lo retaba con textos y yo veía que yo le ganaba con muchos textos bíblicos, pero era un error mío. Y un día llegó y me dijo, a ver, Herrera, contésteme una pregunta, porque lo que yo sé que lo que comienza mal, mal termina. Ustedes no son los del chasco. Yo me quedé callado y le dije, sí, somos los del chasco. Dijo, o sea, cuenta, lo que comienza mal, mal termina. Ustedes no pueden ser una iglesia verdadera. Arrancaron mal. Me senté, yo no sabía esto que les estoy explicando, pero si lo hubiera sabido me hubiera parado y dicho, Señor, es que si usted lee conmigo Apocalipsis 10 se da cuenta que la iglesia del chasco, la gente del chasco, era el último pueblo al que Dios le pediría que predicara. ¿Saben cómo le dijeron a estas personas del chasco que comenzaron a predicar? Adventistas. Pero eso no era un nombre que ellos se pusieron. Eran luteranos, calvinistas, bautistas, anabaptistas, de todas las iglesias.
Vinieron, se juntaron y un mensaje común los unía. Cristo viene por segunda vez. Por eso los pusieron adventistas. Y después del chasco, millones de personas desertaron del movimiento y unos pocos prosiguieron. ¿Por qué? Porque la orden era muy sencilla. Esos chasqueados tienen que ir y evangelizar al mundo. Pues mis hermanos, mis amigos, esa iglesia en 1860 se convirtió en la iglesia adventista del séptimo día, la que hoy le está predicando estos mensajes. Por eso lo que les estoy diciendo esta noche, que la iglesia que está profetizada ahí, a la que se le encargó el último mensaje, la iglesia que hoy se llama la Odisea, estas son las pruebas para que usted vea que es la iglesia adventista del séptimo día. Lea esto con mucha atención. Cuando Noé predicó, ¿cuántos barcos había? Había 3 barcos, ¿cierto? Vengan aquí, no es aquí. Un barco, un mensaje. Dios tiene un barco y un mensaje, y eso tiene que quedar claro hoy. Y eso no significa que los que no han creído en el mensaje que predica la iglesia adventista estén perdidos. No. Porque Dios tiene muchos hijos fieles, hijas fieles en todas las iglesias. Solo falta que usted y yo les hagamos llegar más información. Pero como dice el profeta, ¿y qué van a hacer si no hay quien vaya y les predique, ni quien vaya y les diga? Usted sabe qué es haber estado sentado en esta mina de oro y no decirle a nadie que usted vive en una mina de oro. ¿Saben cuál es el problema? El problema es del sellamiento. No pasamos tiempo con Jesús, no nos hemos enamorado de Cristo, no nos hemos enamorado de su mensaje. Ahora miren lo siguiente. Todavía les dijo sobre qué predicar. Capítulo 11. Entonces, cuando aparece la palabra entonces es porque lo que va a decir a continuación tiene mucha relación con lo que ya ha dicho. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios, el altar y los que oran en él. Esto es el santuario. Y Daniel 8:14, los 2300 tardes y mañanas tiene que ver con el santuario. Medir el santuario es hacer el juicio. Quiere decir que el juicio ya comenzó. Y el juicio no es otra cosa que Dios decidiendo a través de Jesús los casos de todos los que lo han aceptado. Pero no midas el patio. No midas el patio, porque los que están en el patio, que no han entrado al santuario, no los vas a medir. Voy a mostrar en la prueba. Versículo 2, 11:2. El patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas porque le fue entregado a los gentiles. Voy a dejarlo hasta ahí. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no creen. Los que deciden no creer en el mensaje del Señor. Ahora, miren la conexión que hay. ¿Por qué solo se va a juicio a los sellados? Porque los que no quisieron ser sellados pasan al patio, que no era parte del santuario. ¿Qué es ser del patio? ¿Qué es ser de los gentiles? Jesús lo dijo muy clarito en San Juan capítulo número 3, en un texto que no leemos porque como ahí está el texto favorito de la mayoría de nosotros, lo ignoramos. 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Esto del santuario no hubiera podido servir de nada si Cristo no muere por ti y por mí. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Todo esto que estamos diciendo de la iglesia última que tiene que predicar tiene que ver con Cristo. No con la doctrina, no con mis costumbres y con lo que yo tengo que comer o dejar de comer, cómo me he visto. No nos equivoquemos. No nos equivoquemos. Tiene que ver con Cristo y con su mensaje. Y cuando aceptas a Cristo y su mensaje, entonces esa relación te va a enseñar cómo comer, cómo vestirte, cómo hablar y cómo hacerlo. Por eso cometemos un grave error de enseñar a la gente. Si quieres ir al cielo, tienes que guardar este mandamiento y tienes que dejar de comer esto y tienes que dejar de esto, si no, estás perdido. Y nos volvemos legalistas, formalistas, fariseos. Ese no es el mensaje. El mensaje es que el que muere en la cruz es tu Salvador y te enamoras tanto de él que después le preguntas, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga con este amor que he visto tuyo en la cruz? Ok, te voy a dar algunas instrucciones de cómo van a vivir los ciudadanos en el reino de los cielos para que lo aprendas a vivir aquí en la tierra. Ahora sí vienen las doctrinas. Pero primero tenemos que sanar la gente y llevarla a Jesús. Y luego vendrá lo doctrinal, porque lo doctrinal es el resto del evangelio. Pero no he terminado. Versículo 18. Este es el versículo que digo que perdemos de vista.
El que en él cree no es condenado. ¿Por qué no es condenado? Porque está en el sellamiento y entró a juicio del mejor abogado. Porque cree en él. Creer en él, ya lo voy a explicar para terminar. ¿Qué pasa con el que no cree? Pero el que no cree ya fue condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Por eso no son incluidos, por eso quedan en el patio, porque cuando no creen y no aceptan y no se entregan al Señor, pues no hay otra. Ya decidieron no aceptar a Cristo. Pero el que acepta a Cristo sí hay que hacerle un juicio. Oiga, usted acepta a Cristo, pero se quedó fiel, fue fiel, se quedó ahí. ¿Qué es aceptar a Cristo? Voy a usar dos partes de una historia que hay que unir. Un día, el carcelero de Filipo, ocurre el terremoto, eso está en el libro de los Hechos, y se lleva a Pablo a su casa después de haberlo azotado, y Pablo le predica y le dice, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo, Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Ok? Solo necesito creer. Un momento. Váyase al joven rico. El joven rico viene y le pregunta a Jesús, Señor, ¿qué debo hacer para merecer la vida eterna? Es lo mismo que preguntó el carcelero, para ser salvo. ¿Qué le respondió Cristo? Guarde los mandamientos, mijito. Usted tiene que unir las dos cosas. Creer en Cristo y aceptarlo a través del bautismo te va a llevar a una experiencia dulce que te lleva a la obediencia. El héroe sigue siendo el mismo, Jesús. Miren esta diapositiva. Esta es una pequeña muestra de algunos de los fundadores de la iglesia adventista. Gente que se sacrificó, gente que estudió, gente que luchó para que este mensaje hoy lo tuviéramos nosotros. Por eso avanzamos en la siguiente diapositiva. Es bueno que una vez más dejes entrar a Cristo en tu vida. Déjalo entrar. Déjalo entrar. Te voy a decir por qué. Porque esta noche, con toda humildad, pero con toda certeza te lo digo, estás oyendo el mensaje en la iglesia de la Odisea, la iglesia de Apocalipsis 10. A nosotros nos pasó ese chasco, pero hoy la iglesia adventista del séptimo día se levanta con todas sus imperfecciones en el nombre poderoso de Jesús para predicar el evangelio. Por eso no les dije al principio que les iba a predicar de la iglesia verdadera, porque eso ofende a otros. Lo que hay que decirle a las personas es, necesito completarte tu información. Tú tienes unas piezas del rompecabezas, yo tengo otras, crucémoslas y vas a ver que armamos un solo mapa. ¿Cuál es el mapa? El mapa de la salvación a través de Cristo Jesús. Yo te invito a que aceptes el evangelio en esta iglesia, un solo barco. Y no importa lo que hayas creído, ¿sabes que eso estuvo bien? Cristo llamó a mucha gente en la iglesia católica, los llamó a través de cualquier iglesia evangélica. Eso estuvo bien, porque a él les enseñaron a creer en Dios y amar a Dios. Pero ahora es necesario completar el resto de las fichas de tu rompecabezas y lo que estamos haciendo estas noches. Yo alabo al nombre del Señor porque puedo predicar a nombre de Jesús en la iglesia adventista del séptimo día y cumplir con esa misión. Por eso todo este esfuerzo que está haciendo TV Luz para hoy y la iglesia de Charlotte, óyeme, es para cumplir con esa profecía. Hoy, esta noche, estamos cumpliendo esa profecía. Entrégate al Señor, conócelo, cásate con Él, bautízate con Él y sé bautizado cada día el Espíritu Santo y dice, Señor, yo me uno a este pueblo porque nos queda la última frase de la noche. De nada sirve haber venido a la iglesia adventista y bautizarse si no ganas a alguien para Cristo. Estás igualmente perdido por egoísta. Y tenemos que despertar. Y este último llamadito de atención es para los que ya aceptaron a Cristo y no están haciendo ni un esfuerzo por acercar a otros a los pies de Jesús. Oh Señor, di conmigo esta noche. Padre lindo, ayúdame a aceptar el Evangelio de Jesús, a conocer más de la iglesia adventista y ayudar a predicar. ¿Saben cuál es el llamado de esta noche? Ven, únete al pueblo adventista y ayúdanos a cumplir la profecía de Apocalipsis capítulo 10, versículo 11. Es necesario que profeticemos al mundo. Por eso, ven, únete a este ejército y entonces esperaremos la gloriosa venida de Jesús. Padre precioso, hemos predicado hoy un tema que debe llegar al corazón. Pero yo te pido que nuestros televidentes, los que nos escuchan, el Espíritu Santo se mueva
Este no es un asunto de arrogancia para quedar nosotros como superiores a otros credos religiosos. No lo es, Señor. Es una manera sencilla de exponer que encaminaste a un pueblo para cumplir una misión. Y hoy tenemos el privilegio de hacerlo. Señor, coloca una honda preocupación en dos grupos. El primer grupo es aquellos que no te han aceptado como tu Salvador y no se han bautizado, que lo hagan, Señor. Atorméntalos, acósalos, fuérzalos a entrar. Pero los que ya lo hemos hecho, Señor, atorméntanos porque si no estamos salvando a otros, nosotros estamos en el mismo camino de la perdición, a menos que cambiemos. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.